La historia que estáis a punto de escuchar no es una más. No es una historia común de un amor prohibido ni un típico caso de violencia doméstica. Esta es la crónica de una obsesión profunda, de un deseo que envenenó hasta lo más oscuro de la mente humana y desató una cadena de eventos que ninguno de sus protagonistas fue capaz de detener. Es el descenso al rincón más prohibido del alma, donde lo moral y lo monstruoso se encuentran, donde la lógica se disuelve en la tragedia y la sangre se convierte en tinta en una historia aterradora. Steven Pleydell, un nombre que pasó desapercibido durante años hasta que con una chispa en un cuarto oscuro se convirtió en el epicentro de un escándalo tan perturbador como incomprensible. Pero esta no es la historia sobre la normalidad. Es una historia sobre la ruptura de toda frontera, sobre cómo los lazos que nos atan pueden llegar a destruirnos como traspasar el límite de lo racional. Nuestro relato comienza con el regreso de Kate Pleydell, una joven que fue dada en adopción al nacer y que años después decide reencontrarse con sus padres biológicos, Steven y Alyssa. Nadie podía imaginar lo que sucedería cuando esos dos mundos separados por la distancia y el tiempo se unieron. Lo que debería haber sido un lazo puramente familiar se tornó en algo oscuro, enredado, algo que ningún espectador de esta tragedia podía comprender por completo. Las primeras miradas entre ambos contenían una chispa extraña, y las palabras que cruzaron rompían poco a poco las barreras de la razón. Para Steven, el reencuentro fue el inicio de una obsesión silenciosa. Cada día, cada conversación y cada momento a su lado eran como gotas que caían lentamente en un océano oscuro de deseo prohibido. Algo que crecía y se alimentaba en las sombras, en el silencio. Lo que en su mente debería haber sido un vínculo paterno se transformó en una unión tan íntima que desbordó lo moral. Una relación enfermiza que desató pasiones que nadie podría justificar. Kate, por su parte, buscaba pertenecer, anhelaba un lugar, una conexión que la definiera, y en ese deseo, sin darse cuenta, quedó atrapada en la compleja red de emociones y deseos de su propio padre. La relación entre ambos creció en la penumbra, en el secreto, entre la confusión y el miedo. Y mientras tanto, Steven se volvía cada vez más posesivo, obsesivo, incapaz de reconocer el monstruo que se estaba gestando en su interior. La relación prohibida escaló hasta los rincones más oscuros de su mente, llevándolos paso a paso hacia el abismo. Esta es solo la primera parte de una tragedia que desvela lo más oculto de la naturaleza humana. Acompañarme en este viaje a través de los pasillos de la mente de Steven Pleydell, a través de sus deseos, sus secretos y sus decisiones, para sumergirnos en una historia que desafía los límites de lo comprensible. Una historia que nos recuerda que a veces la línea entre el amor y la locura es más fina de lo que nos atrevemos a imaginar. Así que escuchemos cada palabra, cada detalle, cada silencio, porque en esta historia los silencios son tan reveladores como los gritos, y cada susurro esconde una verdad incómoda. No cerréis los ojos, manteneros despiertos, porque esta historia no permite un respiro. Soy Silvia Black, y esto es La cara del mal. Conozcamos a nuestros protagonistas de esta historia. Steven Walter Pleydell nació el 6 de abril de 1975 en Levitton, en el condado de Nassau, Nueva York. Se desconoce la identidad de su padre y la información sobre su madre es limitada. Lo que sí sabemos es que su madre, Grace Pleydell, desempeñó un papel fundamental en su vida y que entre ambos existía un vínculo muy cercano. Grace trabajaba arduamente para poder mantener a Steven y asegurarle una vida digna. Desde una temprana edad, Steven mostró una personalidad introspectiva. Era un niño que tendía a aislarse y que pasaba gran parte del tiempo sumido en sus pensamientos, dando la impresión de estar en otro lugar. Su actitud
distante se convirtió en una característica que lo definió durante su infancia. Los pocos detalles que se conocen sobre su juventud provienen de un amigo anónimo que compartió algunos recuerdos de aquellos años. Según el testimonio de este chico, Steven era considerado por sus compañeros como un chico reservado y poco sociable, al que le gustaba vestir con la camiseta de su equipo favorito de hockey, los San Jose Sharks. Debido a su naturaleza introvertida y su comportamiento fuera de lo común, a menudo se convirtió en blanco de burlas y exclusión social por parte de sus compañeros. Esta situación contribuyó a que Steven se aislara aún más. Algunos lo describieron como una persona con una presencia inquietante que generaba desconfianza en quienes lo rodeaban. A los 20 años, Steven vivía en Nueva York. A pesar de su carácter retraído, se dio cuenta de que las mujeres de su edad no se sentían atraídas por él. Por ello comenzó a buscar la atención de mujeres más jóvenes, con menos experiencia en relaciones amorosas. En 1995, Steven conoció a Lisa, una joven de 15 años que vivía en Texas. Ambos se conocieron a través de las redes sociales, por medio por el cual muchos adolescentes de la época se conectaban con personas de distintas partes del país. Después de varios meses de intercambiar mensajes, comenzaron a desarrollar una relación a distancia. Con el tiempo, Steven decidió viajar a Texas para conocerla en persona. Cuando se encontraron, la relación se hizo más estrecha, aunque la familia de Alyssa no aprobaba la diferencia de edad entre ambos. Esta situación generó ciertas tensiones, ya que Alyssa era 5 años menor que Steven, y sus padres no conocían bien a este joven que de repente se acaba de presentar allí y con el que su hija estaba relacionándose. Además, Steven siempre mostraba un lado oscuro, como si algo tramara. Esa era la sensación que transmitía a los demás. Sin embargo, a pesar de las preocupaciones familiares, la relación siguió adelante y poco después, Alyssa quedó embarazada. El 29 de enero de 1998, Alyssa dio a luz a una niña a la que llamaron Denise. La pareja enfrentó serias dificultades debido a la inmadurez de Alyssa, quien con tan solo 17 años se veía abrumada por la responsabilidad de ser madre. La falta de apoyo por parte de Steven, sin un trabajo estable y no estar preparado para tolerar los llantos de un bebé, hizo la situación aún más complicada. Incluso maltrató a la niña pellizcándola para que parase de llorar. La niña tenía moratones por el cuerpo debido a los maltratos. Incluso una vez metió a la niña en la nevera para que se callara. Esto es tremendo. Su paciencia se agotaba rápidamente y esto hizo un ambiente familiar cada vez más insostenible. Alyssa, sin experiencia y sin el respaldo de una familia que pudiera ofrecerle un apoyo real, se sintió atrapada en una situación sin salida. Los recursos escasos y la creciente violencia emocional y física que experimentaba la dejaron sin esperanza. Ante la desesperación y el dolor de ver a su hija sufrir, tras 8 meses, Alyssa tomó una decisión extremadamente difícil, pero que sentía como su única opción. Era dar en adopción a Denise, con la esperanza de que pudiera brindarle una vida mejor, lejos de la violencia y el sufrimiento que ella misma no podía evitar. Alyssa dijo que estaba pasando por una depresión posparto y la situación económica era mala. Steven estaba encantado de deshacerse de la pequeña Denise. Así que Kate Rose Fusco, nacida como Denise, llegó a un hogar lleno de amor en el condado de Dover, en Nueva York. Fue adoptada por Anthony Lian y Kelly Ann Fusco, una pareja estable y amorosa que ya tenían una hija llamada Nicole. Desde pequeña, Kate recibió una nueva identidad. Un hombre que reflejaba no solo su nuevo hogar, sino una nueva oportunidad. Creció en un ambiente cristiano, asistiendo cada domingo a la iglesia de San Carlos Borromeo. Con su familia, su vida, en apariencia, transcurría felizmente. La joven Kate, una niña alegre y brillante, destacó desde temprana edad tanto en la escuela como en su amor por los animales, con una sensibilidad especial hacia los más indefensos.
Recogía animales abandonados y los cuidaba, lo que eventualmente la llevó a convertirse en defensora de los derechos animales. También decidió hacerse vegetariana. En su tiempo libre, Kate exploraba su pasión por la música, la poesía, la ilustración y el arte, convirtiéndose en una talentosa dibujante. También tenía una fuerte conciencia social, especialmente en lo que respecta al sufrimiento de las mujeres en la sociedad estadounidense. A los 18 años, tras graduarse en la secundaria en Dover, Kate planeaba comenzar su carrera universitaria apuntando a estudiar publicidad digital en la Universidad Estatal de Nueva York. Sin embargo, algo inesperado cambiará el rumbo de su vida, una revelación que alteraría su percepción sobre su identidad. Sus padres adoptivos decidieron contarle la verdad. Kate no era su hija biológica. Con esta revelación, Kate sintió la necesidad de buscar a sus padres biológicos, de conocer sus raíces. Así que a través de las redes sociales logró dar con su paradero y después de días de comunicación digital lograron hablar por teléfono. Sin embargo, este reencuentro no fue recibido por sus padres adoptivos, quienes, aunque ya era mayor de edad, desaprobaban que Kate se encontrara con ellos en persona. No obstante, Kate ya era mayor de edad y decidió dar el paso. Sus padres biológicos, Steven y Alyssa, vivían en Richmond, Virginia. Se habían casado y tenían 2 hijas más. Parece ser que el tiempo no había cambiado a Steven. Seguía siendo una persona oscura y violenta. No solo maltrataba a Alyssa, sino también a sus propias hijas. Además de cometer actos crueles como matar al gato del vecino. Por otro lado, Alyssa, atrapada en un ciclo de abuso, luchaba por salir de aquel tormento, y cada vez que quería llenarse de valor e irse con sus hijas, Steven la manipulaba emocionalmente. Era una relación completamente destructiva. Además, Steven enfrentaba dificultades para mantener un empleo debido a su naturaleza conflictiva. Y fue aquí donde la vida de Kate dio un giro inesperado. Después de años de incertidumbre y preguntas sin respuestas, decidió dar un paso valiente, conocer a sus padres, Steven y Alyssa, y aceptar su invitación para quedarse con ellos. Para Steven y Alyssa la emoción era indescriptible. Durante 18 largos años habían vivido con la esperanza de volver a verla, de saber quién era, aquella niña a la que no pudieron criar y sobre todo pedirle perdón. El día que Kate llegó a la casa fue como si el tiempo se detuviera. El abrazo entre ellos estaba cargado de emociones, alivio, nostalgia y una chispa de algo nuevo, un lazo que apenas comenzaba a tejerse. Los primeros días estuvieron llenos de fotos desempolvadas, recuerdos compartidos, risas nerviosas y el descubrimiento de sus hermanas, a quienes Kate nunca imaginó conocer. Se sentía inmensamente feliz, casi como si hubiese encontrado una pieza que faltaba en su vida, pero también estaba el peso de una verdad que tenía que ser dicha. Una noche, Steven y Alyssa se sentaron con Kate. Con voces temblorosas, le confesaron lo que tanto tiempo habían guardado. La decisión de darla en adopción no había sido por falta de amor, sino porque eran jóvenes, asustados y sin recursos por darle la vida que merecía. El encuentro había empezado con un reencuentro lleno de felicidad, pero con esta confesión el pasado se abría paso, sembrando nuevas emociones, y el corazón de Kate podría perdonarlo realmente. Y más importante, ¿quedarse con ellos significa dejar atrás la vida que había construido? No solo logró perdonar a sus padres, sino que en su vida tomó un giro completamente inesperado. Steven, quien alguna vez había rechazado profundamente a su hija, de pronto parecía haber dado un vuelco radical. Su actitud hacia Kate se tornó inusualmente afectuosa. Al principio, Alyssa quiso pensar que se trataba de un despertar paternal, algo comprensible tras los años de distancia. Sin embargo, había algo más, algo que no encajaba del todo. Poco a poco, Steven empezó a transformarse, no solo en su comportamiento, sino también en su apariencia. De ser un hombre de 40 años que no prestaba demasiada atención a su físico,
ahora intentaba lucir más joven. Jeans ajustados reemplazaron a sus pantalones holgados, se afeitó la barba que lo caracterizaba y comenzó a ejercitarse con una dedicación que parecía obsesiva. Incluso dejó crecer su cabello, como si buscara borrar su rostro las huellas del tiempo. El cambio no pasó desapercibido para Lisa, pero prefirió no alarmarse. Tal vez Steven solo intentaba redescubrirse a sí mismo. Sin embargo, las cosas empezaron a torcerse. Las discusiones entre ellos se hicieron más frecuentes y más intensas, al punto que terminaron durmiendo en habitaciones separadas. Alisa se refugiaba en su trabajo, mientras Steven permanecía en casa, y ahí fue cuando comenzó a pasar más tiempo a solas con Kate. Fue entonces cuando las señales dejaron de ser sutiles, las miradas prolongadas, los gestos fuera de lugar, los comentarios que cruzaban la línea de lo aceptable. Todo indicaba que algo profundamente perturbador estaba ocurriendo. Alisa, inicialmente ciega al evidente peligro que se cernía sobre su familia, pronto no tuvo más remedio que enfrentarlo. Lo que descubrió era peor de lo que jamás pudo imaginar. A medida que los días pasaban, padre e hija forjaron un vínculo que iba más allá de lo habitual en una relación paterno-filial. Pasaban horas conversando, compartiendo pensamientos y confesiones que ninguno había expresado antes. La intensidad de esas conversaciones creaba entre ellos un tipo de intimidad casi prohibida, una cercanía que desafiaba los límites de lo que se consideraría normal. Para Steven, aquellos momentos representaban un renacer, una suerte de oportunidad para redescubrirse a través de la mirada de Kate. Se sentía de alguna manera revitalizado por la presencia de su hija, por la energía de juventud que lo transportaba a un lugar distinto del que había habitado durante tanto tiempo. Ella, por su parte, se encontraba en una encrucijada emocional. Deseaba conocer a su padre, entender quién era, encontrar en él la figura protectora que había imaginado en todos esos meses, pero al mismo tiempo se veía inmersa en una dinámica que escapaba a cualquier norma, en una relación donde las líneas entre el amor familiar y algo más se difuminaban, creando una red de emociones que para ambos se tornaría cada vez más difícil de desentrañar. Con el tiempo, las barreras que debían separar a un padre de una hija fueron desmoronándose. Alisa observaba cada noche cómo Steven entraba en la habitación de Kate. Aunque al principio prefirió ignorar la situación, un día no pudo contenerse y se enfrentó a él directamente. Steven, con su habitual actitud evasiva, se limitó a responder que simplemente dormía en el suelo. Sin embargo, Alisa ya no podía soportar más. Tras 18 años de un matrimonio cargado de sufrimiento, había llegado a comprender la verdad que se escondía tras esas visitas nocturnas. Lo que sospechaba era algo tan oscuro y aberrante que por fin tomó una decisión que le costó años reunir el valor para afrontar. Pidió el divorcio. Además, solicitó una orden de protección para ella y sus 2 hijas pequeñas. Para su sorpresa, Steven firmó los papeles sin resistencia ni preguntas, como si aquello fuera un alivio para él. Antes de marcharse definitivamente, Alisa pidió hablar con Kate en privado. La conversación fue tan desgarradora como necesaria. Le confesó a su hija que sabía lo que estaba ocurriendo y que no solo lo descubrió como algo abominable y destructivo, sino que trató de advertirla sobre las terribles consecuencias que aquello tendría para su futuro. También le dejó claro que Steven no era un hombre bueno, sino alguien que representaba todo lo contrario. Sin embargo, las palabras de Alisa no lograron romper el velo de confusión que envolvía a Kate. A pesar de todo ello, ella decidió quedarse con Steven, dejando a Alisa sumida en una mezcla de tristeza, impotencia y desesperación.
Aunque Steven era un hombre profundamente cuestionable, la ley le garantiza sus derechos como padre de sus 2 hijas menores, lo que llevó a establecer un régimen de visitas obligatorio. En mayo de 2017, las niñas regresaron al hogar de su madre tras pasar un tiempo con su padre. Fue entonces cuando Alyssa encontró, por casualidad, el diario de una de las pequeñas de tan solo 12 años. Lo que leyó en aquellas páginas cambió su vida para siempre. El diario revelaba algo impensable, algo que ella ya sabía, la relación entre el padre y la hija, una relación inapropiada. En los escritos de la niña había un dibujo que destacaba por su crudeza. Mostraba a Kate embarazada. Alyssa quedó paralizada. Las palabras de su hija menor también describen con dolor cómo Steven les había exigido llamar a Kate madrastra en lugar de hermana. En otro dibujo, la niña retrata a su padre como una figura oscura, casi demoníaca, reflejando su confusión y miedo en medio de una situación que no comprendía del todo, pero que claramente la hacía sentir insegura. Incapaz de tolerar más, Alyssa decidió confrontar a Steven de inmediato. Lo llamó para pedirle explicaciones y preguntarle directamente si Kate estaba embarazada. La respuesta de Steven fue tan fría como cínica. No solo lo confirmó, sino que añadió que él y Kate estaban profundamente enamorados. Para Alyssa aquello fue la gota que colmó el vaso. Sin dudarlo más, contactó a la policía y relató todo lo que sabía, buscando proteger a sus hijas de lo que le parecía una situación insostenible e ilegal. Las autoridades tomaron el caso en serio desde el principio y trasladaron a Alyssa y a las niñas al Centro de Defensa Infantil del condado. Allí tanto Alyssa como las niñas fueron interrogadas cuidadosamente y las menores corroboraron que su hermana mayor estaba, en efecto, embarazada. Tras estas informaciones se pusieron en contacto con Steven y Kate. En un principio no hubo ninguna detención, pero ante aquella situación huyeron a Maryland con el miedo de que los separaran. Steven falsificó sus identidades para que no se supiera el vínculo de ambos. El 20 de julio de 2017, Steven y Kate se casaron en una ceremonia íntima junto a un lago. A primera vista, todo parecía perfecto. Un lugar idílico, sonrisas brillantes y una pareja profundamente enamorada. Sin embargo, la oscuridad acechaba tras la aparente felicidad. Los padres adoptivos de Kate y la madre de Steven posaban en las fotografías como si nada fuera inusual. Pero su aprobación envolvía un secreto tan siniestro como difícil de comprender. Después de la boda, la pareja se mudó a un pequeño pueblo de Carolina del Norte, Needle, donde compraron una modesta casa a 20 minutos de la residencia de la madre de Steven, Grace. Unos meses más tarde, a principios de septiembre, Kate dio a luz a un niño al que llamaron Bennett Kieran Playder. En las redes sociales publicaban imágenes de una vida soñada, una pareja radiante, un recién nacido que completaba su hogar, pero la verdad de esas imágenes era algo que nadie imaginaba, una realidad que, al descubrirse, escandalizaría al mundo entero. La historia que compartían, como si fuese un cuento de hadas, era en realidad el resultado de una relación prohibida de un padre y su hija biológica. La ilusión no tardó en desmoronarse. Para noviembre de ese mismo año, las autoridades del condado de Henrico emitieron órdenes de arresto contra Steven y Kate, desatando una cadena de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. El 27 de enero de 2018, la policía irrumpió en el hogar y los detuvo. Los cargos eran graves: incesto, adulterio y contribución a la corrupción de un menor. Ambos fueron trasladados a una prisión estatal en Carolina del Norte mientras esperaban juicio. La fianza para Steven fue inicialmente reportada en $1 millón, aunque otras versiones la reducían a $28.000. Cualquiera que fuese la cantidad, pagarla requería un sacrificio que Steven y Kate no podían afrontar solos. En un giro inesperado, Grace, la madre de Steven, reunió los recursos necesarios para liberar a su hijo.
pero había condiciones estrictas. Steven no podía acercarse a Kate, ni a su hijo Bennett, ni a sus otras hijas. Además, le prohibieron regresar al hogar donde había vivido con Kate. Mientras tanto, Kate también recuperó la libertad bajo la condición de regresar con sus padres adoptivos, mientras que el pequeño Bennett quedó bajo la custodia de los servicios sociales. Eso sí, al cabo de unas semanas, las autoridades decidieron que el niño estaría mejor al cuidado de su abuela paterna, Grace. Con el tiempo, Kate intentó reconstruir su vida lejos de la influencia de Steven. Volver al entorno de su familia adoptiva le permitió recuperar algo de normalidad que había perdido. Poco a poco comenzó a reflexionar sobre lo que había vivido, enfrentándose a la realidad de sus decisiones y al control que Steven había ejercido sobre ella. Lo que en un momento creyó que era el amor, resultó ser una sombra tóxica que la marcó profundamente. Mientras el juicio seguía su curso, el eco de su historia resonaba en la prensa y en la sociedad. Las fronteras entre la atracción y la manipulación se difuminaban, dejando preguntas incómodas sobre cómo dos vidas pudieron entrelazarse de una forma tan devastadora. Pero para Kate una cosa estaba clara: el camino hacia la redención sería largo, pero al menos ya había dado el primer paso lejos de la oscuridad. Kate comenzó a recuperar las piezas de su vida. Poco a poco sus pensamientos se despejaron y volvió a encontrar la fuerza para soñar con un futuro diferente. Con renovada esperanza se inscribió en clases y retomó el entusiasmo para estudiar, algo que había abandonado en el oscuro capítulo que dejó atrás. Anthony, su padre adoptivo, se convirtió en un gran apoyo crucial durante este proceso, ayudándola a reflexionar sobre lo sucedido y a redescubrir los sueños que una vez tuvo, aquellos que habían sido enterrados bajo una relación equivocada. Finalmente, con una vida más estable y un horizonte esperanzador, Kate sintió que era hora de dar el primer paso. Decidida a cerrar el último vínculo con Steven, lo llamó. Su voz firme pero calmada le comunicó con decisión que quería terminar con la relación y proceder con el divorcio. También expresó su intención de recuperar a su hijo Bennett para construir un futuro en paz. Pero esa llamada desató algo oscuro en Steven. Sumido en el abandono y consumido por su propia maldad, el rechazo fue más de lo que su mente trastornada pudo soportar. En su interior nació un plan siniestro, una idea tan perturbadora como irreversible. Así que el 12 de abril de 2018 en Carolina del Norte ocurrió lo impensable. Steven, con una mente oscurecida por la obsesión, condujo hasta la casa de los padres adoptivos de Kate. Solo una idea ocupaba su mente: si no podía tenerla, nadie más lo haría. Esperó cerca de la casa, acechando en silencio, hasta que vio a Kate y Anthony subirse a un coche. Los siguió manteniéndose a distancia hasta que llegaron a un cruce solitario. Allí Steven detuvo su coche, salió con un rifle de asalto en las manos y se colocó frente al vehículo. Sin titubear, disparó sin piedad. Vaciando el cargador contra su hija y su padre adoptivo. Ambos murieron en el acto sin posibilidad de defensa. Tras el brutal ataque, Steven llamó a su madre Grace. Le confesó todo lo que había hecho. La pobre mujer, horrorizada, marcó de inmediato el 911, pero la tragedia ya había escalado a un nivel inimaginable. Steven, desesperado y completamente fuera de sí, recorrió unos kilómetros más antes de detener el coche. Ahogado por la culpa y el caos de sus propios actos, tomó la misma arma, apuntó a su cabeza y puso fin a su vida. La tragedia, sin embargo, no terminó ahí. Cuando la policía registró la casa de Steven, lo que encontraron fue aún más devastador: el pequeño cuerpo sin vida de Bennett oculto en un armario. El bebé había sido asfixiado con una almohada. Aquella casa, una vez llena de sueños distorsionados, se convirtió en un escenario de horror absoluto.
No hubo detenidos, no hubo juicios. El caso fue cerrado con la muerte del perpetrador. Lo único que quedó fue un abismo de dolor y preguntas sin respuestas. Días después, familiares y amigos despidieron a Anthony Kate y al pequeño Bennett en la emotiva ceremonia en la iglesia de San Carlos Borromeo. Los tres fueron enterrados juntos en el cementerio de Dover, Nueva York. El lugar donde descansa no es solo testigo de luto, sino también de una historia que nunca debería haber ocurrido. El destino del cuerpo de Steven sigue siendo desconocido. Una decisión tomada para evitar que el lugar de su entierro fuera un recordatorio de sus actos. Alisa, madre de Kate y abuela del pequeño Bennett, regresó a su hogar, devastada, pero decidida a proteger a sus otras hijas del legado de esta tragedia. En una entrevista posterior expresó un mensaje claro, un consejo, que los hijos adoptados que sientan la necesidad de buscar a sus padres biológicos deben hacerse con el acompañamiento de una terapia psicológica. No todos los encuentros con el pasado traen respuestas o alegrías, pero siempre deben estar preparados para enfrentar lo que puedan encontrar. Y aquí, queridos amigos, llega el momento de despedirnos. Como siempre, gracias por estar ahí. Si habéis disfrutado del episodio, no olvidéis darle al me gusta, dejar un comentario. Si os apasiona La Cara del Mal, también tenéis la opción de apoyarme para poder seguir creando contenido. Os invito a visitar mi página web, lacaradelmal.com, donde también podéis encontrar todos los episodios completos, fotos de los casos, información ampliada, vídeos y mucho más. Gracias por acompañarme en este viaje y nos encontramos en el próximo episodio de La Cara del Mal.